Bienvenidos a Desafío Global, una nueva sección de la barra de opinión. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de gran relevancia, que es la crisis detrás de la crisis en Europa. Para el efecto nos acompaña Eugenio Gómez, profesor del entorno académico del IPADE, y del otro lado del mundo, en Barcelona, España, se encuentra el ingeniero Jordi Altimira Trat, especialista en finanzas. Vamos a comenzar con Eugenio. Eugenio, la crisis europea ya se ha prolongado durante más de un año y pues en lugar de encontrarle salidas, parece que cada vez se profundiza más. ¿Cuál es tu perspectiva, sobre todo, en qué ha derivado hacia lo que llaman en Europa una doble crisis? Una crisis de empleo, en primer lugar, y de otro lado, una crisis de falta de emprendedores, de falta de hombres y mujeres que hagan negocios, que busquen hacer negocios. Sí, Alejandro, a ver, es una crisis que, como bien dices, es una crisis ya muy larga, ¿no? Mucho más de un año, lleva varios años, y es una crisis multifacética, ¿no? Es lo que pasa, que tienes una crisis de deuda, una crisis económica y una crisis de, digamos, de competitividad, que es la otra parte interesante aquí. No solo tienes la parte que ahorita se está discutiendo más, que es la parte de la deuda y que si España sale o no sale de los problemas de deuda y si tienes ahora nueva deuda de los, por ejemplo, de las provincias, sino que además, ahora, o no es además, incluso tienes atrás una crisis más profunda y es una crisis que tiene que ver con la competitividad de muchos países en Europa, entre ellos el tema de España. Es decir, las empresas dentro de España no están pudiendo salir de la crisis a través de lo que saben hacer empresa. Y eso es, yo creo que un tema muy importante que se ha descuidado un poco. Bueno, sobre este tema precisamente le vamos a pedir al ingeniero Jordi Altimira, pues que él vive y sufre también la situación de crisis que se vive en España, que es uno de los países que más profundamente sufren este problema. ¿Qué está pasando en España? ¿Por qué no se logra superar esta situación de crisis tan profunda? Bueno, de entrada hay este problema que comentábamos de crisis de deuda y crisis financiera. Segundo gran problema ha sido basar la economía en el sector de la construcción y en el turismo y no diversificar en otros sectores. Al final la burbuja inmobiliaria explotó, contagiando a todo el sistema financiero. Pero como tercer gran problema es el tema de la falta de emprendedores que tiene nuestro país y en Europa en general. Actualmente solo un 2% de la población activa emprende y crea empresa, con lo cual no se puede crear empleo si no hay empresarios que tomen el riesgo de crear estos negocios. Principalmente, varios factores apuntan a Europa por no crear empresas. El primero es que un poco no hay la cultura en Europa de coger riesgos. Hay mucho la cultura de asalariados, hay la cultura de funcionarios. Quizá a causa de las dos guerras mundiales que sucedieron en nuestro continente, la cultura de coger riesgos no existe. Un emprendedor que fracase ya no va a tener una segunda oportunidad. Va a ser tratado totalmente como prácticamente un delincuente, como una persona fraudulenta, con lo cual nadie quiere coger ese riesgo. Segundo gran problema es una falta de ilusión por el trabajo, una falta de ambición en la gente más joven. Yo tengo la suerte de dar clases en la Politécnica de Cataluña y me encuentro día a día gente que no tiene, gente joven, que no tiene la ambición de hacerse rico. O sea, no hay nada de malo de intentar hacerse rico. Falta esta ambición a la hora de trabajar. Se ha perdido la ilusión por el trabajo. Con lo cual, si la gente no tiene ilusión de trabajar, será complicado entonces que el paro disminuya.
tercer gran problema es la falta de capital para capital mediano, es decir, capital situado entre 1,5 y 4 millones de euros. Los bancos no invierten en esos negocios. Para los emprendedores es fácil encontrar capital hasta 1 millón de euros, pues porque familiares, amigos, etcétera, encuentran vías de financiación. En cambio, para bancos, para capitales, sumas de capitales superiores a este valor, es realmente complicado conseguir dinero y las instituciones financieras no apuestan por emprender. Prueba de ello es que en los últimos 40 años Europa ha generado solo 3 empresas situadas en la mayor de 500 empresas en el mundo, con lo cual entre una de ellas es Inditex Zara, que es una empresa española, pero aparte de estas 2-3 ejemplos, realmente no se ha creado grandes multinacionales. Bueno, sin duda un gran problema. Vamos a pedirle a Eugenio que nos comente cuál es la perspectiva de que ante esta situación que es muy concreta como la marca Jordi, ¿cuál sería desde tu punto de vista y desde un enfoque económico financiero una posible salida para lograr una generación de emprendedores pues en México, en España, en todo el mundo, concretamente en Europa, que es el tema que estamos hablando? A ver, de lo que habla Jordi es importantísimo. ¿Por qué? Porque en Europa lo que tienes son, además de la crisis coyuntural, la crisis de deuda actual, tienes una crisis mucho más profunda, estructural, que es la que está mencionando Jordi, que es la crisis de los emprendedores, la crisis de productividad dentro de Europa. Y son dos cosas diferentes. Incluso aunque mañana arreglar su problema de deuda España, no necesariamente con eso va a empezar a crecer de nuevo. ¿Qué es lo que necesita para crecer España y el resto de Europa? Lo que necesita es más empresas, mejores empresas, mayores, y para eso se necesitan otro tipo de reformas, ¿no? Y estamos ahora muy enfocados en las reformas del gasto público, de los ingresos públicos, pero se debería poner un poco más de atención a las reformas, por ejemplo, al mercado laboral en Europa, ¿no? Este mercado laboral tan rígido que ha causado tasas históricas de desempleo elevadas en Europa, es algo que tiene en graves problemas ya de forma estructural a la economía europea en general. Entonces, lo que necesitamos son reformas que ayuden tanto a la parte de el mercado laboral en Europa, como también a lo que mencionaba muy bien Jordi, que es la parte del financiamiento y la parte de cómo tratas tú a la gente que está emprendiendo y está intentando hacer empresa. Pues vamos a ver qué opina Jordi, cuáles son tus puntos de vista, cómo resolver este problema de la generación de empleo y sobre todo de empujar, de motivar a los emprendedores que tú dices que en Europa en general pues son bastante tímidos o casi no existen. ¿Cuál sería una forma de encontrar una salida? Pues que indudablemente ayudaría mucho a resolver la crisis, sobre todo de empleo. Sí, a ver, como dice Eugenio, esto no va a suceder en 2 o 3 días, esto va a ser un cambio más a medio plazo. Sin duda, totalmente de acuerdo, la legislación laboral en Europa es muy estricta, es muy complicado despedir a una persona, con lo cual las empresas les cuesta mucho reducir el personal de forma flexible para adaptarse a la demanda de cada momento. Esto es extremadamente complejo. Otra posibilidad, rápidamente, para comentarles es Inglaterra. Yo he creado 2 empresas. He creado una empresa en Inglaterra y he creado una empresa en España. Inglaterra o Gran Bretaña prácticamente no es Europa, prácticamente es un mundo anglosajón. Es muy fácil crear una empresa en Londres. Y es muy difícil crear una empresa en Barcelona. La administración debe reducir todos los costes y todos los tiempos a la hora de la creación de una empresa, porque no es un proceso ágil, es un proceso francamente muy complicado. Pues sí, efectivamente, pues creo que está claro las opiniones de ustedes, enfocan muy bien el problema. Europa vive una crisis dentro de otra crisis y en esta medida no solamente es financiera, económica, sino una crisis de empleo y en este caso también de generación de emprendedores. Hay
que es claro que Europa no tiene esa cultura y que tomará mucho tiempo desarrollarla. Y bueno, pues es tiempo de empezar porque la situación cada vez es peor, sobre todo en la forma de desocupados que crecen cada día y que en España, pues es donde tú estás, Jordi, pues es el país que tiene el mayor índice de desocupados en Europa y probablemente en el mundo. Y pues llegamos al final de este espacio, de este desafío global. Agradecemos a Eugenio Gómez y a Jordi su participación en este tema que se resultó desde luego de gran interés, no solo para Europa, sino para el mundo entero.